Hola, te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión de un plugin de la gente de Sonimus conocido con el nombre de Son EQ versión 2. Este es el lanzamiento más reciente entonces de ser desarrollador y he tenido la oportunidad entonces de traerles esta revisión. Les cuento un poco. He agradecido porque en los últimos meses he tenido el contacto con varios desarrolladores, los cuales me han pedido que les haga la revisión de algunos de sus productos. Había tenido un contacto con la gente de Sonimus y me habían pedido también igual que hiciera la revisión de sus productos. Había dicho que sí, pero se me han presentado algunas situaciones en las cuales habían como puesto en stand-by este proceso. De nuevo se retomó entonces las conversaciones precisamente antes de ayer y aquí les traigo entonces la primera revisión de uno de los productos de Sonimus, un desarrollador entonces que ha querido marcar y sentar su sello en el mercado de la producción musical. Este es su último, como les mencioné, el más reciente producto que ellos presentaron. Básicamente es un rack virtual de ecualización. Yo lo llamaría más un ecualizador modular en el cual podemos nosotros crear no solamente un único ecualizador, sino múltiples ecualizadores a partir de nuestras necesidades e intereses. Nos permite entonces agregar hasta 16 módulos. Es interesante. Todo inicia acá, nos podemos ir en la parte superior y tenemos aquí los módulos para insertar. Tenemos módulos para bajas frecuencias, el de las bajas medias, medias altas y por último tenemos un módulo preamplificador. Simplemente tocas y vas insertando entonces lo que necesites, como te indicaba, según lo que pienses mezclar o ecualizar. Entonces al final vas a tener infinidad de ecualizadores y todo partiendo de los módulos que insertes y del orden que les des a los mismos, porque algo interesante es que podemos simplemente arrastrar y reorganizar entonces el flujo de señal entre los diferentes módulos o componentes que integran entonces este plugin. Es interesante porque este Son EQ2 está diseñado a partir de el análisis y la investigación de muchos ecualizadores clásicos analógicos con un sonido bastante particular. Lo que hizo Sonimus fue integrarlo mejor entonces de aquellos ecualizadores de antaño e integrarlo entonces en este producto. Entonces ya tenemos flexibilidad por lo menos en el orden de la señal como queremos procesarla. Puedes primero tener el previo antes de las frecuencias bajas, como tú quieras organizas tu flujo de señal. Entre las opciones generales, la primera, como pueden ver ustedes, aquí podemos nosotros seguir agregando módulos. Como les dije, puedes soportar hasta 16 módulos en esta línea. Simplemente agregas y vas teniendo entonces un super ecualizador. Si desearas quitar uno de los módulos, hay dos formas de hacerlo. Simplemente haces un clic sostenido sobre el módulo, lo arrastras hacia afuera y va a desaparecer. La segunda forma es dando botón derecho y buscando remover módulo. Acá te va a preguntar, entonces hay un paso más por hacer. Aquí simplemente arrastras y sueltas, me parece a mí que más rápido. Entonces ya trabajarás como se te antoje. Pero también podemos nosotros esos módulos mostrar la automatización en el caso que tengamos algo escrito en nuestro DAW, que automaticemos parámetros del ecualizador. Simplemente le darías clic aquí y tendrías acceso a esa automatización para editarla o eliminarla o cambiarla. La tercera opción es que podemos duplicar el módulo. Entonces necesitas otro de bajas frecuencias, en este caso bajas medias, le das clic y tendrías la opción. Y obviamente puedes seguir haciendo lo mismo hasta que completes los 16 módulos, claro está. Puedes también bypassear ese módulo específico o los que necesites. Si no los vas a utilizar en determinado momento, puede ser útil para comparar cómo suena la mezcla o el sonido que estamos procesando con ese módulo o sin ese módulo. Así que termina siendo una herramienta bastante flexible en cuanto al control que nos permite sobre la misma. Si nos vamos a la parte central, tenemos acceso entonces a los presets. De fábrica vienen estos, los Factory Presets. Viene un buen número como para empezar. Y tenemos la opción de guardar nuestros propios presets o crear grupos de presets. De hecho, aquí ves una opción que dice baterías. La creé yo y creo un preset que se llama Jazz. Entonces simplemente tiras aquí, le das crear un grupo, le nombras como tú quieras. Por ejemplo, vamos a ponerle voces, le das guardar y supongamos que lo que está aquí es un preset para voces o una configuración que hice para unas voces. Te vas simplemente de nuevo acá y le dices guardar preset. Entonces cuando le des guardar, él te pregunta en qué grupo deseas guardarlo. En este caso el último grupo que utilicé fue baterías. Entonces desplegarías el menú contextual y elegirías en este caso voces. Digamos que hice una voz para mujer y le daría guardar. Entonces cuando regrese, acá tengo la categoría de voces con mi preset. Entonces de esa manera te permite, como te decía, casi que tener múltiples ecualizadores más allá de los presets, porque dependerá obviamente de los módulos que integres. Entonces vendría a ser un ecualizador distinto. Entonces, por ejemplo, ese que se llama mujer, voy a volverlo a cargar y aparecerían de nuevo los módulos que utilicé. Si me voy al de baterías, entonces miren ustedes, van a cambiar los módulos. Al final viene a ser lo que te digo, múltiples tipos de ecualizadores.
Si te vas acá al final, puedes resetear al que viene por defecto. Ahora, si quieres tener uno de los tuyos como un default, entonces te vas, por ejemplo, yo quisiera el de baterías, simplemente lo selecciono, me voy acá y le digo que lo ajuste como el preset que va a cargar siempre que abra el plugin. Entonces se va a cargar siempre este ajuste. Ya dependerá obviamente de lo que estés haciendo. Y puedes obviamente eliminar también presets. Entonces yo miré aquí, por ejemplo, al de voces de mujer que acabo de crear. Me voy a preset y le voy a decir entonces simplemente que lo remueva. Me pregunta que si deseo hacerlo, le digo que ok y ya se fue de hecho mi preset, aunque queda la categoría. Entonces puedo irme aquí a preset group y puedo eliminar el grupo. Entonces me voy a grupos, selecciono cuál deseo eliminar, voces, le doy eliminar y regreso entonces a como lo tenía inicialmente. Entonces bastante flexibilidad para crear grupos, crear presets, para administrarlos, en fin. Luego tenemos por acá las opciones de configuración, donde tenemos la opción de añadir módulos, lo mismo que vemos acá, que es igual que dar clic aquí. También tenemos la opción para mostrar los valores de los controles, es decir, si desactivo esta opción, cuando mueva entonces, por ejemplo aquí el rango de frecuencias, no tengo ningún indicador visual de qué rango estoy seleccionando o cuánto estoy potenciando o atenuando entonces en ese rango. Mientras que si está activo, pues voy a visualizar, ven allí la etiqueta, me indica en qué frecuencia estoy y cuánto en decibeles estoy o realzando o atenuando. Entonces este es simplemente para mostrar los valores de los controles. Puedo remapear los parámetros, ya vienen asignados para diferentes down, pero nada impide que tú los puedas remapear y lo ajustes entonces a tus necesidades. Puedes hacer un redo las veces que quieras, o sea, rehacer y deshacer. Si agregaste un módulo lo puedes quitar, si lo quieres recuperar le vuelves y le das redo y vuelve a aparecer. Tenemos para cambiar la escala, esto también es tendencia hoy en día en los desarrolladores, pensando mucho en los monitores táctiles que se han puesto también de moda, donde tenemos valores muy pequeños, vemos que viene 80% de tamaño, pero también tenemos aquí para ajustarlo un tamaño hasta de 150. Como te indico, si tienes pantalla táctil, se te va a facilitar mucho más a una escala así manipular los knobs que si tienes una escala, digamos, al 100%. Luego tenemos debajo de esa la opción del oversampling, con el cual podemos obtener mejor calidad de procesamiento con este plugin, aunque ellos nos dicen que todos los módulos ya vienen optimizados para no usar oversampling. Por ejemplo, en escenarios donde tenemos una distorsión agresiva, entonces el oversampling se hace necesario. Entonces vemos que integra oversampling desde 2x, nos da hasta el rango de frecuencias hasta 16x. Recordemos que a mayor rango de frecuencia, pues mayor consumo de ciclos de CPU. Ven que en este instante yo lo tengo desactivado. Ya cuando trabajes con él en una mezcla, entonces pues puedes trabajarlo a 2x. Cuando vayas a exportar tus proyectos, llévalo al máximo nivel, exportas y antes de guardar el proyecto, redúcelo a 2x o guárdalo sin oversampling para que cuando recargues tu proyecto no tengas problemas. Entonces, dependiendo del valor que ajustes, si tienes una buena máquina, puedes dejarlo en 16x siempre y simplemente para que siempre se conserve allí, le das guardar como default, ¿ok? Y no vas a tener problema de siempre estar cambiando el oversampling. Y por acá abajo tenemos el about, tenemos pues la última versión, etcétera, quién está registrado, en este caso está registrado mi nombre. Y luego vamos a mirar entonces la parte de los módulos. Permítanme entonces, voy a eliminar módulos y vamos analizando uno a uno los que integra para que miremos los componentes que lo integran y el rol que cumplen, ¿vale? Entonces vamos a agregar el primero, el módulo de bajas frecuencias, el cual está compuesto entonces por dos filtros. En este caso tenemos un low pass y un high pass. Es interesante que integre dos, es decir, que nos permite realzar y atenuar de manera simultánea. Si ustedes recuerdan el comportamiento de los ecualizadores tipo Pultec, tenían esa característica, que tenían un control que permitía hacer un boot y un cut a la vez, bootear y cortar frecuencias, el rango que elijamos. Esto con el fin de tener entonces un sonido más equilibrado, una mejor escucha con relación a una frecuencia determinada. Obviamente nada impide que utilices nada más uno de los dos controles. Entonces en un caso dado voy a tomar como referencia ese sonido de batería. Aquí estoy haciendo un corte de bajas frecuencias. Se perdieron los graves. Al revés. Aquí potencio. Estoy cortando las altas, se siente mayor presencia de las frecuencias graves. Entonces, jugando con estos dos controles, puedes lograr un equilibrio tonal más acorde a lo que necesitas, ¿ok? Luego tenemos entonces el siguiente módulo que corresponde a las bajas medias o frecuencias medias bajas también, low mid,
en donde tenemos para ajustar entonces el nivel de realce que queremos realizar y la frecuencia desde la cual queremos que actúe entonces nuestro ecualizador. Empieza en un rango de 45 Hz y se va hasta los 4000 Hz. Y debajo de los dials nos encontramos con un control que se llama High-Q. Podemos activarlo, por defecto está desactivado. Este control nos indica Sonimus que podemos utilizarlo para una ecualización más quirúrgica. Entonces cuando lo habilitamos podemos barrer entonces ese rango de frecuencias para mover sonidos o frecuencias resonantes y obtener obviamente un sonido mucho más musical, mucho más suave con respecto a si lo tenemos desactivado. Vamos a escuchar. En este caso está haciendo un realce bastante exagerado, pero en el momento que lo apago se siente obviamente el realce en esas frecuencias altas de una manera bastante marcada, pero en el momento que activo el High-Q puedes notar que se siguen percibiendo obviamente las frecuencias altas, pero un poco más suave al oído. El siguiente módulo que tenemos es el módulo correspondiente a las frecuencias media altas. Tenemos igual para realzar el rango de frecuencias y para elegir entonces la frecuencia que queremos nosotros realzar o atenuar. Y debajo del mismo tenemos el Mid-Q. Cuando activamos este Mid-Q entonces nos dice que vamos a reducir el ancho de banda de la frecuencia que estamos nosotros afectando o que tengamos seleccionada como frecuencia central. Esa es una propiedad de ecualización ligeramente más agresiva y es útil entonces para darle mayor punch o pegada a sonidos de batería o de bajo o cualquier instrumento que requiera un poco más de pegada. Vamos a escuchar entonces esto. Desactivado. Pasamos al siguiente módulo. Tenemos el correspondiente a frecuencias altas, en donde nos encontramos con un filtro que nos permite entonces darle aire a esas frecuencias de arriba. Podemos elegir iniciando en 6 kHz hasta máximo 15, ¿ok? Vamos a escuchar entonces esto cómo actúa. Vamos a dejarlo en 12. Aquí disminuimos la presencia de esas frecuencias. Realzamos de forma exagerada, pero aún así suena bastante suave. No es estridente. Igual notan el corte también, no es un corte brusco, o sea, no se pierde la vida de esas frecuencias altas, aún así se sigue percibiendo bastante vida en las mismas, así que hace bien su trabajo. Ok, vamos por último al módulo de preamplificación. Tenemos entonces que integra dos filtros. Tenemos un high pass filter y un low pass filter para hacer limpieza entonces de altas frecuencias y bajas frecuencias, y tenemos un drive y los niveles de salida, y por último tenemos un control que se llama Wout, ¿ok? Algo adicional para todos en común es que podemos desactivar desde acá directamente el plugin para no dar botón derecho bypassear, simplemente desde aquí activas o desactivas también de una forma rápida. Los filtros, pues como su nombre indica, nos ayudan a limpiar esas frecuencias o esos sonidos resonantes, estridentes que quizás no queremos presente en nuestros sonidos o en la mezcla como tal. En el caso del low pass filter, ellos dicen que es un filtro de 12 decibeles, pues podemos visualizarlo aquí en los valores de realce y de corte, el cual combina dos filtros en cascada, dos filtros de 6 decibeles por octava. Con el filtro low pass pues podemos nosotros limpiar o atenuar entonces ese rango de altas frecuencias, ¿ok? Pues muy recomendados esos filtros para lograr un sonido mucho más natural y sin esa presencia tan estridente a veces de esas altas frecuencias. Vamos a escuchar eso en acción. Eliminamos, realzamos. Ok, interesante. Luego nos encontramos el drive. Con este control entonces manipulamos la preamplificación general y la cantidad de saturación
le estamos agregando al extremo inferior del espectro de frecuencias, es decir, estamos afectando el rango de bajas frecuencias, las frecuencias graves. Cuando llevas esto a valor cero, lo que estamos haciendo es deshabilitar la saturación para tener un sonido transparente. En la medida que vas subiendo, pues vas logrando entonces, como te indico, no solamente preamplificar el sonido, sino que a la vez le estás dando saturación, estás excitando el sonido y dándole entonces un sonido analógico, destacando en este caso las frecuencias bajas. Vamos a escuchar. Y por último tenemos entonces el wow, un interruptor con el cual activamos esta opción que básicamente es un filtro de paso total que genera una distorsión de fase. ¿Cuál es el sentido de esa distorsión de fase? Lograr entonces un efecto, un sonido psicoacústico de redondeo. Dicen ellos que no es recomendable utilizarlo en pistas individuales, ya que el uso incorrecto de este control puede causar entonces una fase de cancelación en algunos sonidos, es decir, se va a perder en tu mezcla. Pero pues obviamente nada impide que experimentes y si logras lo que estás buscando, pues déjalo activo. Entonces vamos a escuchar con wow y sin wow si hay algún efecto psicoacústico o si notamos algo distinto. Ok, y por último tenemos los presets. Vamos a probar algunos entonces de los que viene de fábrica sobre ese sonido de batería. Entonces vamos a irnos a los que hacen referencia al sonido que tengo como ejemplo. Vamos a irnos a Drum Drums. Cargamos este preset. Sí. Un poco apagado para mi gusto, y busquemos este, aunque no hace referencia al sonido completo de la batería, simplemente a la caja, pero escuchémoslo como referencia. Sí destaca la caja, como notan ustedes en el nombre. Interesante. Personalmente había creado un preset, de hecho, como les mostré, creé una categoría que se llama baterías. Y para este sonido de ejemplo, que es un sonido bastante jazzero, creé entonces mi preset que se llama jazz. Voy a cargarlo y vamos a escuchar entonces el sonido sin el preset y luego con mi ajuste. Como notaron ustedes, simplemente utilicé 3 módulos, el preamplificador inicialmente con bastante drive, no apliqué ningún tipo de filtrado, simplemente activé el efecto psicoacústico de Wout, traje un poco las bajas frecuencias realzándolas al igual que las altas, eso fue todo y pues me gusta lo que logré entonces como ejemplo para esta revisión. Vamos a probar este Sound EQ con unas voces. Aquí tengo entonces un ejemplo vocal, vamos a escucharlo entonces sin el plugin, en este caso tengo el preset default. Van a notar que no hay diferencia si lo activo o lo desactivo. Escuchamos. Por años viví rodeado de mal decisiones cerradas que me hicieron faltar a su... No hay diferencia porque realmente ningún control está haciendo nada, ni realzando ni atenuando absolutamente nada. Están simplemente activos. Vamos a jugar entonces con los presets que nos ofrece este plugin para las voces. Voy a irme directamente entonces aquí a presets de fábrica. Tengo aquí Backing Vocals, From Vocal 2 y From Vocal. Ok, vamos a escuchar entonces con los 3 si realmente obtenemos un realce y un destacamiento de la parte vocal. Empecemos con Backing Vocal, aunque esto hace referencia a voces de fondo, pero pues escuchamos. Su bondad fallé, pequé, caí, por poco me alejé, pero su gracia fue más grande que me atrajo a él. Rosita, por años... Hace referencia al nombre, la voz se va un poco más atrás. Vamos a escuchar el siguiente, From Vocal 2. Vamos sin el efecto. Por años viví rodeado de mal decisiones cerradas que me hicieron faltar a su bondad. Fallé, pequé, caí. Logra un poco más de vida la voz, un poco más de brillo, no mucho, lo suficiente para destacar. Me gusta, no es tan exagerado. Y escuchemos el tercero, el From Vocal, a ver qué tal. Ahí por poco me alejé, pero su gracia fue más grande que me atrajo a él. Rosita. Por años viví rodeado de mal decisiones. En lo personal me gusta más el From Vocal 2, vamos a dejarlo allí y vamos a escuchar en contexto esto. Desactivo el plugin, escuchamos la voz con la música de fondo. Por años viví rodeado de mal decisiones cerradas que me hicieron faltar a su... De nuevo con el plugin activo.
Por años viví rodeado de mal decisiones cerradas que me hicieron faltar a su bondad. Fallé, pequé, caí, por poco me alejé, pero su gracia fue más grande que me atrajo a él. Rosita. Por años viví rodeado de mal decisiones cerradas que me hicieron faltar a su bondad. Fallé, pequé, caí, por poco me alejé, pero su gracia fue más grande que me atrajo a él. Rosita. Por años viví rodeado de mal decisiones. Y esto es básicamente, amigos, el Sony Motion EQ2, un excelente plugin modular de ecualización. Como les indiqué, podemos con él crear infinidad de combinaciones. Al final termina siendo infinidad de tipos de ecualizador, de plugin de ecualización dentro de uno mismo, para procesar nuestras voces, guitarras, bajos, baterías y todo lo que se te antoje dentro de una mezcla. Aún puedes experimentar con él en procesos de mastering, ya que tenemos un oversampling bastante alto, logrando entonces una calidad pues asegurada en los procesos de mezcla que hagamos con este mismo plugin. Si te interesa, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Vete directamente al sitio web de Sonimus. A futuro tendré una cuenta de afiliado, así que tendrás la opción de hacerte con las copias de toda la línea de plugin de Sonimus, no solamente los que están hoy, sino los que van a salir a futuro a menor costo. Así que puedes ir por ahorita si deseas aprobarlo, y luego de probarlo por tu propia mano, si llena tus expectativas, puedes hacerte con una copia entonces de este increíble plugin. Con eso cierro entonces esa revisión, esperando que la información compartida en algún grado te haya sido útil. Si así es, un like lo demuestra, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo, activa la campana para que te notifique cuando publique un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado, que se vienen muchísimas más revisiones. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.